Bienvenidos y bienvenidas nuevamente en este día, miércoles 28 de octubre, al estudio de la lección de la escuela sabática, que por la gracia de Dios tenemos la vida nuevamente para desarrollarla. En esta ocasión, con mis hermanos Yunuen García y Mario Ortega. Hermano Mario, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Hermano Yunuen, ¿cómo está? Bendecido, pastor. Muchas gracias por invitarnos hoy. Es una gran bendición para nosotros desarrollar esta palabra. Amén. Bueno, aprovecho para decirles que este sábado estaré predicando en la Iglesia Advenimiento de San Antonio, Texas. Así que estoy invitando a nuestros amables televidentes del canal 51.3, Advenimiento TV, para que puedan darse cita allí al lugar donde nosotros nos congregamos. Dejen ver si tengo conmigo aquí la dirección de una vez para dárselas, aunque va a aparecer en la pantalla, pero de todas maneras se las quiero dar. Es en el 16.320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248, en el segundo piso del templo que está en esta dirección. Allí se reúne la Iglesia Advenimiento. Si usted quiere el número de contacto, el telefónico para poder visitar la iglesia o para pedir la dirección, es el 210-315-1318. 210-315-1318. Bueno, espero verles a ustedes ahí, hermanos que nos miran en Advenimiento TV, que puedan ustedes llegar y nos congreguemos juntos para adorar a nuestro Dios este sábado ahí en San Antonio. Vamos a pedir la bendición del Señor antes de hacer este estudio. Hermano Mario, ¿quiere usted orar? Claro que sí. Gracias le damos, Padre Eterno, porque nos da el privilegio de estudiar su palabra en esta hora. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos enseñe su palabra y que sobre todas las cosas podamos poner en práctica en nuestra vida diaria estas palabras. Que bendiga a los que han de escuchar esta exposición y que ellos, al igual que nosotros, podamos dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Amén. A toda verdad, porque su palabra dice que su palabra es la verdad. Ayúdenos pues en el estudio en esta hora y que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a estudiar sobre el fundamento de la autoridad de Cristo. Como saben, el tema de la semana es la autoridad de Cristo. Y ayer mirábamos que Él nunca hizo una pretensión. No pretendió la autoridad divina, pero tenía la autoridad divina. Sin embargo, cuando fue cuestionado por sus opositores en cuanto a la autoridad, simplemente no hizo pretensión de ella y no les dio la respuesta que ellos buscaban. Pero vamos a mirar ahora, como repito, el fundamento de dicha autoridad. Hermano Mario, cómo los fariseos estaban disgustados con Jesús, que ordenaron a ciertos oficiales, y cuál fue el resultado. Bueno, pastor, de acuerdo a lo que dice San Juan 7:44, dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno de ellos le echó mano. Nosotros sabemos que los fariseos habían mandado a ciertas personas a que fueran a arrestar a Jesús, porque Jesús estaba agarrando muchos, diría yo, creyentes, y eso es lo que a ellos les molestaba. Pero cuando fueron los que habían enviado, se dieron cuenta de lo que Jesús hablaba, porque ellos se dieron cuenta que ningún hombre hablaba como Jesús hablaba. Y es por eso que ellos, al ver a Jesús y lo que predicaba, no pudieron aprenderlo y no pudieron echarle mano. Y es por eso que los fariseos se molestaban. Interesante. No lo pudieron prender. Pero ¿por qué fue que no pudieron, hermano Yunuen? ¿Por qué fue que estos oficiales no cumplieron aquella orden que les habían dado? En Juan 7:45 está la respuesta a esa pregunta, y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos dijeron,
¿por qué no le por qué no le habéis traído? Los aguaciales respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué le parece esa respuesta que trajeron? Esa respuesta es algo que debemos anhelar nosotros, pastor y hermano Mario. Nosotros no podemos hablar como cualquier persona del mundo. Que cuando nosotros hablemos, que esa autoridad que tengamos nosotros venga con las escrituras y que nuestras palabras no sean huecas. Y eso me recuerda mucho a mí, porque yo antes de entender un poquito, yo podía hablar con cualquier persona sobre cualquier cosa. Era un charlatán con mi lengua. Y esto me hace pensar que he hecho mal. He hecho mal porque cuando hablaba cosas huecas, y si venían por mí estas guardias me habían llevado. Pero nuestro ejemplo es Jesucristo, y es hablar con propósito. Interesante lo que usted está diciendo. Eso, pastor. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ni siquiera en sus palabras hallaron motivo para poder capturarlo, para poder llevarlo preso. Esto fue Increíble. sin duda para los fariseos un revés total. Ellos no esperaban que los oficiales se rebelaran de esa manera. Pero aquí nosotros vemos que cuando Jesús hablaba, había poder en esa palabra y convencía. Pero ¿cómo el don profético, hermano Mario, expande más este asunto? Bueno, de acuerdo al Espíritu de Profecía, dice que la razón por qué ellos no pudieron aprenderle, la razón era porque Jesús, o sea, ningún hombre vivía como Jesús. Uh-huh. O sea, en otras palabras, Jesús vivía lo que predicaba. Amén. Su predicación era a través del testimonio que él daba a través de su vida. Uh-huh. Y es por eso que cada acto que Jesús hacía era un reproche a la vida a los que lo observaban, y es por eso que no pudieron llevarlo. Dice, porque si no hubiera vivido así, no podría haber hablado así. Uh-huh. Sus palabras llevaban consigo una fuerza convincente, porque provenían de un corazón puro y santo, lleno de amor y simpatía, de beneficencia y de verdad. En la vida tranquila y consistente de un cristiano puro y verdadero existe una elocuencia más allá de las palabras. Pastor, en otras palabras, aquí lo que está diciendo que los que nosotros nos decimos llamar cristianos, no, como dice el hermano, no debemos de hablar tanto, sino que nuestra vida sea algo que predique al Dios que conocemos. Es por eso que Jesús vivía lo que predicaba, y ese es el ejemplo que Jesús nos viene a dar. Jesús dijo, así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Él es nuestro ejemplo. Así es, hermanos adventistas y no adventistas. Allí está el desafío de nosotros, vivir lo que predicamos. Que lo que se habla porque se vive. Eso tiene contundencia. Interesante que dice que en la vida tranquila y consistente de un cristiano puro y verdadero existe una elocuencia más allá de las palabras. Cuánto haríamos de bien en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo y en todas partes. Cuánto haríamos de bien si solo con la manera de vivir somos un testimonio vivo. Como dijo el apóstol Pablo, somos cartas leídas, y cada palabra que salga de nuestra boca, hermanos, debe reflejar quiénes somos, a dónde pertenecemos. Yo creo que aquí Jesús nos está mostrando que su autoridad se basaba en que vivía lo que hablaba. Bueno,
y cómo fue comparada, hermano Yunuen, la enseñanza de Cristo con la de otros maestros de su tiempo. Y esa respuesta está en Marcos 1:22. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Y luego también sigue en Mateo 23, 1 al 3, que dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tremendo el Señor cómo instruye a sus discípulos y cómo pues le da importancia al hecho de cumplir lo que uno habla. Por eso dice que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose uno mismo. Lo importante que es, hermanos, el hacer, el vivir. Creo que ya hubiéramos ganado miles de almas para Cristo, ¿verdad? Si miraran en nosotros que hacemos más de lo que hablamos. Aquí el Señor claramente se lo dice. Lo que ellos dicen que hagan, ustedes háganlo. Hazlo. Pero no hagan como ellos, porque ellos solo dicen pero no hacen. Tremendo. Así fue entonces que la gente dijo, es que lo que él habla lo dice con tal autoridad que no es como los escribas. Porque como ya hemos dicho anteriormente, los escribas, ellos repetían lo que sus maestros les enseñaban. Mas Cristo decía lo que brotaba de él. La enseñanza de él era original. De manera que la gente lo notaba. Y por eso decía, es que habla con autoridad. Como anhelo tener esa bendición de hablar con autoridad. El Señor me dice ahora cómo es. Más haciendo, más practicando lo que hablo, que solamente hablar. Es decir, vivirlo. Hermanos y hermanas, en eso se fundamenta la autoridad de un cristiano. No se nos olvide que he estado diciendo en los días anteriores que la Escritura dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio autoridad. Pero hermanos, ahora viene la lección y nos dice, pero esa autoridad se debe fundamentar en lo que tú vivas y hagas. Vamos a mirar el don profético. Hermano Yunuen, si lee por favor la primera declaración que está allí de la educación, páginas 78 y 79. Claro que sí, pastor, pero le quiero dar un ejemplo real a lo que estamos hablando. Claro. Como cristiano. Algo que se me acaba de venir a la mente es, hace un tiempo fui a un compañero de trabajo y le necesitaba ayuda de su asistente. Y le dije, fulano, ¿me puedes prestar a tu asistente? Y dice, ¿cuánto tienes? Y pues yo le dije, ¿cómo? No te entendí. Y dice, ¿tienes $5? Y dije, sí, pero y yo con mi mente antigua le contesté así, que es, pero no los vale. Para seguirle la corriente a este muchacho. Y en un momento el Espíritu Santo me dijo, contéstale bien, y contesté, vale mucho más, porque es hijo de Dios. Y me sentí con esa alegría y con esa autoridad, se lo dije. Y se quedaron los dos como, ¿cómo? Y le vi la sonrisa al muchacho, era un joven. Y dice, vente, vamos. Y yo hablé con él después y le dije, perdóname, esta fue lo que dije, pero
espero que tú escuchaste y inmediatamente lo cambié, porque eso es lo que hace Dios con uno. Nos ve nuestras palabras que son tan huecas que estamos acostumbrados a entrar al mundo y contestarles, a ver quién contesta más grande. Es cierto. Sí. Pero antes de leer, hermanos, lo que el hermano Yunuen está diciendo es algo muy bonito, porque el hermano Yunuen, él pues no tiene muchos años de haberse bautizado, tiene poco, y él está viendo cómo el Espíritu Santo está trabajando con él, cómo lo va cambiando, cómo lo va ayudando, y por eso él siempre cuenta testimonios o pone ejemplos de lo que él está experimentando. Así que hay que nosotros también, hermanos, pasar por esas experiencias donde vemos que Dios va obrando ese cambio, como mi hermano pues lo expresa. A ver, lea para nosotros. Jesucristo practicaba lo que enseñaba, porque ejemplos he dado, dijo a los discípulos, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, que están Juan 13:15 y 15:10. Así las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfectos. Y más aún, Él era lo que enseñaba. Sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solo enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a su enseñanza. Amén. Amén. Tremendo. Ahí estaba fundamentada la autoridad, ¿verdad? Amén. En que lo que él hablaba era lo que él era. ¿Y qué más sigue diciendo el don de profecía, hermano? Dice que Cristo no se ocupó de teorías abstractas, sino de lo que es indispensable para el desarrollo del carácter. De lo que ampliaría la aptitud del hombre para conocer a Dios y aumentará su poder para hacer bien. Habló de las verdades que se refieren a la conducta de la vida y que unen al hombre con la eternidad. En vez de inducir al pueblo a estudiar las teorías humanas acerca de Dios, su palabra o sus obras, le enseñó a contemplarlo según se manifiesta en sus obras, en su palabra y por medio de sus providencias. Puso sus mentes en contacto con las mentes del Ser Infinito. Nunca antes habló otro que tuviera tal poder para despertar el pensamiento, a encender la aspiración y suscitar cada aptitud del cuerpo, la mente y el alma. En otras palabras, Jesús nos vino a dar un ejemplo de lo que es la verdad y la verdadera educación que Dios quiere que nosotros conozcamos. Dice que puso sus mentes en contacto con la mente del Ser Infinito y puso todo el cuerpo, toda aptitud del cuerpo, la mente y el alma en contacto con Dios. Qué hermoso, hermanos, cómo este día el Señor en su palabra nos confronta con nosotros mismos, con lo que verdaderamente es la esencia del cristianismo, que es vivir lo que se enseña, lo que se predica. Yo creo que este es un buen momento para orar, porque si somos honestos, allí le quedamos a deber mucho al Señor, porque sabemos mucho, hermanos, tenemos mucho conocimiento, mucha verdad, pero se vive muy poco. Pero si somos humildes y le pedimos a Dios que nos ayude, creo que a partir de ahora nosotros podemos comprometernos más con la palabra y vivir esa palabra. Ojalá que la autoridad de lo que hablemos esté basada en lo que hagamos. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda. Amante Dios y Padre, hoy nosotros también en calidad de hijos tuyos, con esa potestad que nos has dado de ir y predicar a otros, vemos cuán importante es que lo que se vaya a predicar se viva, para que haya autoridad en lo que se predica. En ese sentido, Padre, reconociendo que muchas veces, pues sí exponemos
y tenemos mucho conocimiento, sabemos dar un estudio, sabemos, Señor, presentar la verdad, pero cuando se trata de vivirla, allí hay carencia. Señor, entonces nosotros hoy estamos aquí pidiéndote ayuda, pidiéndote, Señor, que esto no siga siendo más así, que de ahora en adelante la gente crea por lo que hacemos, que las palabras que hablemos sean lo que nosotros vivimos. Amén. Y así, Señor, que tengamos autoridad cuando hablamos con otros. Amén. Ayúdanos, por favor, a ser ejemplo al mundo, que el mundo se convenza más por lo que mire en nosotros que por lo que digamos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.